Bueno, compañeros, buenos días. La Organización Nacional de Usuarios en Resistencia les da la bienvenida al Congreso Fundacional de la ONU. Gracias, compañeros. Nuestra organización tiene objetivos bien definidos. Es una organización nacional abierta a ideas y acciones que enriquezcan nuestra lucha. Entonces esperamos que disfruten esta ceremonia, compañeros. Pasamos ahorita a presentarle a nuestros invitados que están en este momento tan especial para nuestra organización. Tenemos al compañero Mario Benítez Chávez, miembro del SME. Ahora presentamos a los coordinadores de la organización de acuerdo a las regiones. Tenemos a Claudia Durán Durán de la región Centro. La compañera Laura Benítez Mercado, región Sur. Luis Hernández Bautista, región Oriente. Ricardo Arenas Rodríguez, región Norponiente. Entonces vamos a cederle la palabra a nuestro invitado. Les agradecemos un aplauso para el compañero Mario Benítez. Gracias, compañeros. Pues primero quiero aclarar que no representamos al Charro Martínez Paz. Nosotros somos trabajadores de base, no tenemos nada que ver con este sujeto. Pero bueno, le entro al punto. Miren ustedes, hace ya varios años perdimos una nación, un México. Hay gente pues de mi edad e incluso mayores, bueno, de todas las edades, pero quiero hacer referencia a que hace muchos años, a partir de la riqueza natural, de la riqueza de nuestro pueblo, se edificó este país. El petróleo dio para crear el Instituto Politécnico Nacional. Con el petróleo se pagó el IPN, todas sus sedes y todas las vocacionales. Con el petróleo. Con esos recursos, se creó la ciudad universitaria. Con ese recurso se crearon las normales. Todas las normales rurales fueron levantadas durante el cardenismo. La misma Comisión Federal de Electricidad. Las carreteras, incluso la banca de desarrollo. Y tuvimos opciones de contar, porque se crea, contar con salud, porque se crea el IMSS y más adelante el ISSSTE. Y entonces yo de niño, y mi padre y mi abuelo, vimos ese México que tenía educación, salud, recursos. Sí había pobreza, pero había posibilidades de salir de pobre a partir de la educación. Y ese México lo perdimos por muchos años. Ese México que conocimos, lo perdimos. Nos lo arrebataron. Y viene esta gran pesadilla neoliberal que comenzó a privatizar todo. La tierra que antes se entregó se privatizó. Las carreteras que nosotros construimos se entregaron a los privados. Lo mismo las telecomunicaciones. Y así, uno a uno, vimos cómo todos nuestros recursos se fueron entregando hasta que se llegó al petróleo. Y fue la última entrega que hizo Peña Nieto
el petróleo y la electricidad, con Fox, Calderón y Peña Nieto, fue el último arrebato, hasta que cambió la situación en este país. Y todos nosotros estamos obligados a recuperar lo que nos quitaron. Y ya no es para nosotros, porque vamos de salida, es para los niños, para nuestros jóvenes. Ante quizás debiéramos pedirles perdón y disculpas por no haber defendido lo que nos quitaron. Pero nunca es tarde, nunca. Y aquí están ustedes. Y en verdad me conmueve, me agrada, porque el sector energético y en particular la electricidad debe regresar a manos del pueblo. Tiene que ser del pueblo. No podemos tolerar más despojo. E insisto, no es por nosotros, ya es por los que vamos a dejar. Nosotros recibimos un México que perdimos. Es hora de recuperarlo. Es hora de recuperarlo. Y yo felicito a este Congreso Fundacional, porque entiendo que uno de sus propósitos es que la energía sea un derecho para todos. La energía eléctrica, indispensable. Sin ella no podemos vivir. Sin ella este ventilador no se mueve, ni ese anuncio luminoso se prende, ni pudiera yo hablar, pero aquí tengo un micrófono que está enchufado. Nadie prende un microondas con una vela, nadie. Es indispensable. Y entonces, si se requiere para vivir, es un derecho para poder vivir, es un derecho humano. Humano como el sol, como el aire, como el oxígeno, como la naturaleza. Nadie puede vivir sin la energía eléctrica y por eso es un derecho. Pero aquí nos atravesamos con un problemita y termino mi intervención para dejarles esta reflexión a ustedes y a quienes los representan dignamente. Hay huachicoleo eléctrico. El año pasado, cuando se decide desde el gobierno hacerle frente al robo de petróleo, pues ustedes saben, hay un Pemex ilegal, hay un Pemex criminal. En todos los estados, salvo 7, tenían conductos para el robo del petróleo. Cada año se robaban 60,000 millones de pesos. Cada año. Y ese petróleo se está recuperando. En electricidad, cada año se roban la mitad, 30,000 millones de pesos. Y ese robo es de las grandes empresas, de las grandes transnacionales. Todo el tiempo nos dijeron el robo en casa, el diablito doméstico, lo que en mis años se llamaban las ciudades perdidas, Cartolandia peyorativamente, que tenían que tomar la luz, porque repito, no puedes vivir sin la luz. Es como alguien que roba un bolillo, roba entre comillas, pues tiene hambre. ¿Cómo vas a vivir sin luz? Y entonces nos acostumbraron a señalar al pueblo que se cuelga porque necesita lo que es indispensable como un ladrón. Ese entre comillotas robo es apenas el 8% de todo lo que se roba en electricidad en este país. El grueso de ese robo lo hacen las empresas, las transnacionales, las grandes armadoras, las cementeras. Televisa no paga luz, déjenme decirles. TV Azteca no paga luz. Las grandes plazas. Yo trabajé antes de que nos liquidaran. Yo fui parte de un grupo multidisciplinario para revisar los grandes consumidores y sus grandes robos. Y descubrimos a PepsiCo que no pagaba luz. Y descubrimos al 1+1 que no pagaban luz. Se la roban.
Ellos son los más grandes ladrones de energía, no es el pueblo. Y entonces quiero decir, con esto termino, que tenemos que contribuir a poner orden en este país. Esos grandes empresarios tendrán que pagar, tienen que pagar. Y la tarifa servicio doméstico tiene que ser la mínima, que apenas pueda costear lo que efectivamente se gasta el gobierno en producir. Entonces, sí hay estudios de 0 a 125 kilowatts mensuales. ¿Saben qué tiene un consumo? Un medidor que marca de 0 a 125 kilowatts mensuales tiene un foco y un contacto. Es una casa pobre. Esa tarifa debe ser exenta. Quien consume de 125 a 250, el costo por kilowatt debe ser alrededor de 18 centavos. No más, no más. Porque la primera energía que se despacha es la más barata. Es la más barata, no se despacha la energía que cuesta el petróleo, el combustible, eso es carísimo. Lo primero que se despacha es la energía que mueve el viento, que el sol, todo lo que se conoce como las fuentes alternas, capturar electricidad en celdas solares. Todo el periférico de Monterrey está alumbrado con pura celda solar. Esa es una pila enorme, enorme. Acábate el sol. ¿Y cuánto cuesta el sol? No chinguen, pues el sol sale para todos. No se puede, el aire mueve, como en los viejos cuentos del Quijote. Estos grandes molinos, el aire mueve aspas y eso genera las caídas de agua, de ríos, de cataratas, mueven grandes turbinas. Imagínense la tecnología que está avanzando, que las olas del mar pueden mover también generadores. Con la basura, quemas la basura, produces un gas y con eso matas dos pájaros de un tiro, te deshaces de la basura y generas electricidad. Hay muchas fuentes alternas, muchas, pero los privados quieren su ganancia porque eso es un costo bajísimo y hasta gratis. Los privados no funcionan pensando en un derecho, funcionan pensando en ganancias. Y debemos cambiar esta lógica, la debemos cambiar. Entonces yo estoy con ustedes, yo estoy convencido de que la electricidad debe ser un derecho humano, que debe haber tarifa con límite para la exención. No toda la electricidad puede ser barata, también quiero decirlo. No toda puede ser gratis, no. Sí hay que pagar un costo, sí lo hay que pagar, pero justo. Y de 0 a 125, nada, nada. Porque a la miseria no le vamos a cobrar para hacerlo más miserable. Eso es inhumano, totalmente. Pero quien tiene una casa con 3, 4 pisos y todos los aparatos, bueno, vamos a ver que marque el medidor y vamos a hacer tarifas justas. Pero quien no se va a salvar es el gran empresario. Esos cabrones sí tienen que pagar. Completito, todo. 1 kilowatt no nos van a robar. Y bueno, compañeros, pues gracias por invitarme. Saludo su evento, gracias a la mesa que y por favor, el micrófono para este mensaje. Pues larga vida a la ONUR. Hay mucho por hacer. Que crezcan, que maduren, que sea muy amplio todo esto. Quizás en un año haya otro congreso para que valoren ustedes sus avances. Y pues me invitan para ver cómo vamos todos, ¿sale? Muchas gracias. Le agradecemos al compañero Mario Benítez por su apoyo y continuamos. Compañeros, en estos momentos damos inicio al Congreso Fundacional de la ONUR con la lectura de los documentos básicos de la organización, la declaración de los principios y los estatutos. Entonces, a continuación le damos la palabra a la compañera Laura
que nos hablará de la declaración de los principios que van a regir nuestra organización. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, a ver, denme una O. Denme una N. Denme una U. Denme una R. ¿Qué dice? Más fuerte. Un chingo de veces. Muy bien. Tarifa social. Demanda nacional. Tarifa social. Demanda nacional. Tarifa social. Demanda nacional. Gracias, compañeros. Daremos lectura a nuestra declaración de principios de la ONU. En nuestros tiempos, el movimiento resistencia de los usuarios surge del conflicto social que imponen las privatizaciones. El acuerdo de las transnacionales es la ganancia absoluta y la concentración de poder y riqueza, mientras que el consenso del pueblo es el derecho a la vida. Hemos de distinguir que todos los seres humanos que habitamos este país somos inevitablemente productores de riqueza, que irremediablemente somos consumidores de mercancías y servicios, que como personas tenemos derecho a la vida y declaramos que ese consagrado derecho a la vida debe tener las elementales características de la dignidad. Los usuarios afirmamos la vida con el consenso de vivirla con dignidad, con la dignidad de ejercer todas las acciones para acceder a los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. El derecho a la vida, al alimento, a la salud, a la vivienda, a la educación, al vestido, a la cultura, al esparcimiento y todos aquellos derechos que se derivan del sostén de una vida digna son el argumento y la razón para hacer valer el consenso de la vida por encima de cualquier código de ley que en su vertiente convenenciera contradiga el consagrado derecho a preservar la vida. La reivindicación de nuestros derechos adopta diversas formas de lucha. Asumimos la desobediencia civil como un acto supremo de negación del derecho del tirano. Hacemos nuestro el mandato del presidente López Mateos en el acto de nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960, que dijo: pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados como las peores causas del país, intentarán, por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna la energía eléctrica, pueblo de México. Los disperso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Nuestro rechazo a las privatizaciones obedece a la crisis social que estas prácticas de gobiernos genocidas engendran. Llevamos más de 10 años luchando contra el asedio de las grandes transnacionales bajo la criminalización de los gobiernos neoliberales y expuestos a la traición de aliados oportunistas. El encarecimiento de las tarifas y la privatización del servicio público son prácticas mercantiles para la acumulación de riqueza permitidas por los gobiernos neoliberales. Resulta legal ver caer personas en la privatización y en la miseria ante la pérdida del poder de compra de un pueblo trabajador. El drama de la precariedad se agudiza con la persecución y la criminalización de los usuarios ante la inminente pérdida de su derecho y la protesta y la búsqueda de soluciones colectivas. Los gobiernos neoliberales han hecho causa común con el crimen organizado para despojar comunidades e intimidar y desaparecer a luchadores sociales, defensores de territorios y recursos naturales, opositores a sus proyectos modernizadores. De igual forma, esos gobiernos neoliberales actúan en defensa de las transnacionales, haciendo causa común con la entrega de patrimonio de la nación.
desmantelando empresas públicas y aleccionando a los usuarios con castigos que van desde la privatización del servicio hasta la extorsión y el encarcelamiento. Por si fuera poco, dentro de esta tragedia guarda un mal mayor. En el seno de una sociedad descompuesta y corrompida se encuentran siempre al acecho a los chacales de la privatización, aguardando el momento oportuno para sacar tajada de la desfavorable situación. Así se explica el actuar político de aquellos que dijeron ser aliados estratégicos de los usuarios y de pronto empezaron a golpear y enajenar desde adentro de los principios de autonomía, democracia y soberanía, llevando a la organización a la perversión de sus objetivos, forzando a los usuarios a claudicar en la lucha, a cambio de dejar pasar la privatización en nuestros territorios. Esos dirigentes sindicales que hoy suplican el favor del gobierno para la privatización del servicio en materia de comercialización para saciar el apetito de las transnacionales, que arrastran con engaños a algunos usuarios para hacer presión por la privatización, esconden su traición bajo el manto de la simulación. Dice el dicho que más vale solos que mal acompañados. Demandamos la reivindicación de los derechos de los usuarios, rechazamos la privatización del servicio público, luchamos por el fortalecimiento de la empresa pública y la recuperación de la soberanía nacional en materia energética. Exigimos la garantía de accesibilidad a la electricidad y a los servicios públicos con características de cantidad y calidad. Señalamos la explotación de los trabajadores y la corrupción de la vida pública como el cáncer de nuestra sociedad. Repudiamos a todos aquellos al régimen de privilegios a costa del sacrificio del pueblo trabajador en disposición de consumo, que somos todos los usuarios de este país. Demandamos de la empresa pública un saneamiento en su estructura. Nuestra noción de fortaleza de la empresa pública no avala reconocimiento a quienes de forma deliberada se han prestado el juego privatizador y permitieron el desmantelamiento de la CFE y su corrupción interna. Exigimos de CFE una disculpa pública dirigida al pueblo de México por su comportamiento servil y exigimos la remoción de funcionarios públicos del viejo régimen. Exigimos una entrevista con quien atiende en la Procuraduría Federal del Consumidor para establecer una mesa de diálogo que permita atender una por una la historia de consumo de todos los usuarios organizados por la búsqueda de solución al mal servicio. A las altas tarifas y al devenir del acceso a la electricidad en los hogares mexicanos, conservando el servicio eléctrico bajo características de servicio público, accesible y de calidad para todos los hogares mexicanos. La ONUR se afirma en mantener la congruencia entre las acciones políticas y nuestras demandas reivindicativas. Levantamos la demanda originaria de solución por un borrón y cuenta nueva a los usuarios organizados de la ONUR, por el establecimiento de una tarifa eléctrica accesible para todos los hogares mexicanos, por la desaparición de las tarifas de castigo por altos consumos, por su carácter unilateral y aberrante, por el reconocimiento constitucional como derechos humanos a todos los servicios públicos reconocidos como derechos de última generación. Rechazamos las reformas estructurales neoliberales, nos pronunciamos contra la criminalización de la protesta social y contra toda forma de discriminación. La ONUR se declara una organización del pueblo y el servicio del pueblo. Busca la construcción de un mundo de hombres y mujeres trabajadores y consumidores libres de las presiones de los mercados para acceder a una vida plena. Congreso Fundacional de la ONUR, Ciudad de México, a 29 de febrero del 2020. ¡Viva la ONUR! ¡Viva la ONUR! ¡Viva la ONUR! Gracias, compañeros. A continuación le damos la palabra al compañero Ricardo, que nos va a dar un análisis de los estatutos que van a regir en nuestra organización, las cuales ya han venido discutiéndose en las asambleas de comité, y cedemos la palabra a Ricardo. ¡Bravo!
gracias, compañeras, compañeros todos, que tengan muy buen día. Dicen que una organización debe siempre mantenerse en alerta, debe siempre estar con los ojos bien abiertos, sin perder de vista el contexto social y el momento en que se vive. Yo, en este momento, quiero hacer un ejercicio con ustedes. ¿Recuerdan ustedes de dónde venimos? Sí. Había alguien que decía, denme una A. Denme una N. Ya mejor con la 1 y le sigo, porque esto va a acabar mal. En efecto, compañeros, siempre tenemos que estar en alerta, identificando el momento en el que estamos, y eso significa que una organización viva mantiene a sus compañeros, a sus integrantes, a sus miembros en disposición de lucha, entendiendo el contexto en el que están. Y nosotros, en este pequeño ejercicio de rechazo, estamos demostrando que somos poseedores de un pasado que nos ha dado una gran enseñanza, de la cual hemos aprendido lo que no se debe hacer, y en función de esa trayectoria estamos en disposición de corregir la lucha. Y por eso nosotros hoy estamos aquí reivindicando las banderas de lucha del movimiento de los usuarios en resistencia. No repudiamos ni rechazamos nuestra historia, ni renegamos de nuestra historia, de nuestros 10 años de lucha que llevamos en esta tarea. Al contrario, lo reivindicamos a partir de reformular la lucha. Y es aquí donde toma constancia, donde toma importancia este documento de estatuto, que de manera muy sintética voy a exponer ante ustedes, porque nosotros desde hace varios meses ya hemos realizado un ejercicio democrático de discusión, de presentación de proyectos, de discusión colectiva, de modificaciones, hasta generar un consenso en todas las regiones, en todos los comités de nuestra organización. Y entonces hoy es ese día donde nos corresponde avalar políticamente, simbólicamente, históricamente, la aceptación y aprobación de nuestros documentos básicos para continuar en la lucha, organizados, avanzando. Nuestro estatuto dice quiénes somos, dice de dónde venimos, dice por qué estamos aquí. Y estamos aquí porque somos producto de un conflicto originado por el abuso y el despojo de las grandes transnacionales aliadas con los gobiernos neoliberales, que privatizaron, que nos quitaron lo que le pertenece al pueblo, los bienes públicos, y que eso ha generado un conflicto. Se armó un desmadre y no alcanzó en los hogares mexicanos para pagar el recibo de la luz. Y por lo tanto fuimos a tocar puertas, fuimos y nos vimos sometidos a cambiar focos por focos ahorradores, a invertir en nuestros hogares en instalaciones eléctricas. Nos obligaron a cambiar los medidores, que porque los más modernos eran más precisos y esos no robaban. Se hicieron infinidad de modificaciones y al final de cuentas, compañeros, las luces se apagaron porque llegó la empresa con esos designios de modernización a quitarnos la luz a nuestros hogares. Y entonces, ante la evidencia del conflicto y del abuso y la rapiña, nos tuvimos que organizar de manera forzada. Nosotros decimos que estamos aquí organizados de manera libre, sí, pero condicionados a organizarnos, porque si no nos organizamos, ¿qué pasa? Nos siguen golpeando, nos siguen agrediendo y nos siguen despojando de nuestros derechos. Nos quitan el dinero
de la economía de nuestros hogares con los recibos de la luz y con otros servicios también. Y entonces nos vimos condicionados a comer o a pagar la luz. Y entonces eso le da origen, el conflicto, la necesidad de organización, le da origen a la ONUR, a la Organización Nacional de Usuarios sin Resistencia. Y entonces tenemos que definir quiénes somos la ONUR. Pues somos usuarios. Todos los compañeros que estén en disposición de organizarse para defender sus derechos como usuarios son bienvenidos a la ONUR y son integrantes como todos nosotros. Ese es el único requisito que necesitamos para ser miembros de la organización, ser usuarios y estar en disposición de organización. Y de igual forma, compañeros, tenemos que definir las características de nuestra organización. Hemos de definir que nuestras características son de ser una organización al servicio de los usuarios, una organización independiente de las agendas políticas de todo tipo de organizaciones ajenas, llámense sindicales, llámense patronales, llámense iglesias o clericales, llámense organizaciones no gubernamentales, llámense organizaciones de patrones o empresariales, llámense organizaciones gubernamentales, etc. ¿Esto qué significa? Que aquí no nos hemos venido a reunir para levantarle la mano a ningún dirigente o candidato que se quiera postular para cualquier cosa. Aquí estamos organizados para defender nuestros derechos como usuarios y hacerlos valer como las circunstancias fundamentales para sostener nuestra vida. Y en ese mismo sentido, entonces nosotros defendemos la vida y el derecho a la vida digna como un aspecto fundamental. Bueno, dentro de nuestra organización, entonces, tenemos la necesidad de darnos a conocer y de utilizar medios de propaganda. Y utilizamos los medios electrónicos. No tenemos dinero, no andamos invirtiendo, somos una organización que adopta a la medida de sus posibilidades a lo que tiene acceso. Y a lo que tenemos acceso, pues son a las redes sociales. Entonces, tenemos una página web, tenemos un espacio en Twitter, en Facebook, en WhatsApp y hasta en YouTube lo vamos a tener. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Por qué luchamos? Pues luchamos en primer lugar por que todos nuestros usuarios, todos nuestros compañeros miembros, podamos ascender a condiciones de dignidad, de vida digna. Podamos mejorar nuestras condiciones socioeconómicas en nuestros hogares a partir de defender nuestros derechos, no a partir de dádivas. Esa es una vertiente importantísima de nuestra organización. Nosotros no vamos a una dependencia de gobierno o a pedirle un favorcito a una empresa transnacional o a una empresa pública de que nos hagan el favor de respetarnos ni madres. Nosotros vamos con la fuerza de nuestra razón a imponer nuestra verdad de manera organizada, porque nosotros somos conscientes de que tenemos derecho a la vida y a la vida digna, y entonces a los servicios en cantidad y en calidad con la característica de acceso. No queremos dádivas, queremos lo que nos corresponde. Eso es uno de nuestros principales objetivos. Y en ese mismo sentido, pues nos planteamos luchar organizados y nos planteamos definir un perfil organizativo. De manera muy ágil voy a enumerar nuestra necesidad de organizar un gran frente de usuarios de servicios públicos para avanzar por nuestras demandas. Crear solidaridad con el pueblo organizado en igual circunstancia para avanzar por alcanzar nuestras demandas y impulsando fraternidad y métodos democráticos en la toma de decisiones. Esta es una circunstancia importantísima. El respeto a los compañeros, el respeto a los interlocutores, el avanzar con los compañeros sin despojarnos del lugar de donde venimos, sin abusar, dándole su lugar a cada uno de los compañeros para que podamos trabajar armónicamente, sin ofensa,
sin abuso, sin manipulación, sin engaño. Esto es uno de los objetivos importantes para que nuestra organización pueda alcanzar sus objetivos. Nos declaramos en huelga de pagos y utilizamos las medidas pacíficas, legales y políticas para que se nos garantice un contrato de prestación del servicio con una tarifa justa. Esto lo decía la compañera Laura en el documento que leyó. Nosotros somos herederos del mandato de un presidente, de un ejecutivo que nos dijo: los dispenso de la obediencia ciega a futuros gobernantes que en su aberración van a entregar los bienes y los intereses de la patria a los extranjeros. Eso ya fue dicho en la historia, y si no lo reivindicamos, si lo olvidamos o si lo ignoramos, estamos condenados a repetir esa historia. Y nosotros no queremos que se termine de privatizar los servicios, y por lo tanto reivindicamos nuestro derecho a la protesta y a la desobediencia civil para que se respete y se garanticen los derechos de todos los usuarios organizados y de todos los mexicanos en el país. Nos manifestamos también a favor de toda lucha social que implique el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de la energía eléctrica, como otros servicios, porque hemos aprendido que si no es de una forma, de otra o de alguna otra, siempre nos están despojando de la economía del hogar, con las facturas altas del predial, del agua, de la telefónica, del internet, del gas. Siempre las cuentas, de manera violenta, nos han venido despojando de la economía del hogar, dejando a segunda y tercera nivel de importancia el acceso al disfrute de la vida de los integrantes de la familia, y eso ya amerita un basta, y por eso nosotros reivindicamos todas esas necesidades de luchar en contra de esos abusos. En el capítulo de los usuarios, pues ya hemos mencionado cómo estamos integrados, quién es un usuario, y bueno, hay una característica para ser miembro de la ONU, y es la disposición de organización y ingresar las quejas administrativas en contra de todas esas entidades que nos han venido agrediendo. Eso es lo único que se requiere para ser usuario. Pero también hay una cláusula importantísima que no debemos olvidar. Nos reservamos el derecho de admisión. ¿Y quiénes son los únicos que no pueden entrar en la ONU? Quienes ante la evidencia pública han demostrado ser agentes y ser parte promotora de la contradicción y de la contraparte. Aquí no caben empresarios, aquí no caben aquellos que le han hecho el juego a las políticas privatizadoras, aquí no cabrían ninguno de los funcionarios que han trabajado para las privatizadoras, para las empresas transnacionales. Aquí no caben aquellos dirigentes que a lo largo del camino nos han demostrado que tuvieron un precio. Ellos no caben en esta organización. Son los únicos que no caben en nuestra organización, aquellos que representan los intereses contrarios. Toda organización tiene derechos, tiene obligaciones que cumplir para poder funcionar. Este punto es muy simple. Todos estamos ordenados, obligados a obedecer el mandato del estatuto. Lo que dice este estatuto, todos lo tenemos que cumplir. ¿Y qué dice? Pues es lo que estamos explicando. A grandes rasgos es que los acuerdos de la Asamblea General, del Congreso, de las coordinaciones regionales y los acuerdos de los comités se cumplen, se obedecen, y todos tenemos acceso a la participación democrática, todos tenemos derecho a la voz y todos tenemos derecho al voto, porque entre nosotros elegimos a quienes nos representan. Nosotros no mandamos traer a nadie para que nos venga a iluminar.
Nosotros discutimos, nos ponemos de acuerdo y definimos qué tenemos que hacer, y así de simple, así de sencillo, hemos aprendido a caminar y seguiremos caminando en conjunto y en armonía con toda la organización. ¿Cuáles son los asuntos, digamos, que tenemos que tener cuidado? El asunto del dinero, el asunto de las cooperaciones ha sido un tema que ha profundizado en la división y que le ha servido a los que procuran el desmantelamiento de la organización de la sociedad, el desmantelamiento de las organizaciones que le sirven al pueblo, para que fracasen. Y se ha hablado mucho con ese tema que está de moda del ataque a la corrupción, de que hay organizaciones sociales corruptas. Pues podrá haberlas, compañeros, pero nosotros decidimos cerrarle el paso a todo ese capítulo de corrupción, y de manera simple, de manera muy importante, hemos dicho: nada que ver con erogaciones económicas. Y aquí, en nuestra organización, no hay cuotas. Hemos decidido avanzar sin solicitarle un solo centavo a ningún compañero para funcionar. Está prohibido la concentración de dinero en los comités, en las instancias regionales y en la instancia nacional. Nadie va a pedir dinero para concentrar determinadas cantidades con el pretexto del funcionamiento de la organización. Nos despojamos de manera firme y frontal de todas aquellas argucias que venían señalando de que había corrupción en las organizaciones de usuarios. Nosotros, de manera evidente, de manera flagrante y tajante, decimos no, porque no manejamos dinero. Lo único que se hace es cooperar para el pasaje, para alquilar el camión, para pagar la lona y para comprar el volante, y se acabó. Nadie anda pidiendo cuotas para acumular dinero, para ver qué va a pasar después, etcétera, etcétera. Absolutamente erradicadas todas esas prácticas de concentración de dinero a partir de andar pidiendo cuotas. Bueno. De igual forma, pues tenemos un capítulo de sanciones. ¿Y cómo se va a sancionar? Nosotros traemos una historia donde señalábamos las malas prácticas y todo se burocratizaba, y después el ejercicio del orden, a partir de burocratizarse, después se politizaba y después se generaba un divisionismo y un desorden imposible de corregir. Y nosotros también hemos decidido atender eso, y hemos aprendido que eso se debe de atender de inmediato. Cuando haya un señalamiento de las prácticas inapropiadas de cualquier compañero, se denuncia. Y esa denuncia se dirime a partir de la deliberación de las otras regiones que no están involucradas con ese suceso, para que se evite la participación o el conflicto de intereses entre compañeros. Y entonces los compañeros que están alejados de esa región deliberan si es una sanción que amerite una amonestación verbal, o si amerita una amonestación por escrito, o si es una falta tan grave que amerite una expulsión. ¿Cómo se miden estas? Bueno, pues una sanción leve, pues es una sanción que no pone en peligro el funcionamiento de la organización. Una sanción por escrito o amonestación por escrito es una amonestación que es de un hecho leve, pero que ha sido reiterativo. Compañeros que no entienden con el llamado de atención. Y ya una amonestación, una expulsión, pues ya es algo grave que esperemos que nunca pase. Y eso será, pues, en un caso extremo, cuando alguien cometa acciones que pongan en evidente peligro el funcionamiento de la organización. Así, compañeros, en síntesis, esa es la forma como nos vamos a impartir nuestra propia justicia. Y bueno, pues tenemos nuestra estructura organizativa, pues tenemos nuestros usuarios todos, nuestro primer escalón organizativo que son los comités,
nuestro segundo escalón organizativo, que son las regiones, que son el conjunto de comités en determinada área geográfica, y después la instancia nacional, que es la representatividad de las regiones a nivel nacional. Eso es todo. No hay burocracia, no hay un alto, no hay un dueño, no hay un representante legal, no hay alguien que pueda ostentarse como el representante único. Aquí tenemos una dirección colectiva y en ese sentido vamos a seguir ejerciendo en la práctica la democracia que tanto hemos venido presumiendo desde antes y que poco se ha ejercido. Entonces, compañeros, pues a grandes rasgos, estos son los temas de gran interés para nuestra organización. Y bueno, yo solo quiero hacer 3 comentarios muy simples, muy rápido. El primero, compañeros, nosotros ponemos énfasis en el asunto del dinero porque no queremos que se nos señale, no porque lo hemos hecho, sino porque no queremos que se nos señale como el conjunto de otros que han traicionado a los usuarios. No queremos que se realicen prácticas que distraigan el ejercicio de nuestra organización. Y por lo tanto, todos los cargos de los compañeros que tienen una representatividad no reciben salario, no reciben cuotas, y son cargos honoríficos y son susceptibles de cambiar en cualquier momento que lo determine, ya sea la instancia a la que pertenezcan. Segundo, compañeros, lo más importante, nosotros nos despojamos de todos aquellos que a lo largo del camino nos han enseñado su mala cara y nos han dado la mala enseñanza. Nosotros mantenemos nuestra independencia de toda cualquier organización y asumimos la soberanía de la toma de decisiones con carácter independiente, porque no estamos dispuestos a ser remolcados por dirigentes que han llevado a los usuarios, paradójicamente, en el nombre de reivindicar sus derechos a la electricidad, llevándolos a pedir el favor del gobierno para que le abra la puerta a las transnacionales para comercializar la energía. Estamos en contra de esa manipulación, de ese chantaje y de esa distorsión que enajena el producto de la lucha que hemos venido dando a lo largo de más de 10 años. Por eso, compañeros, el día de hoy les pido que en este próximo ejercicio con nuestra compañera Claudia levantemos nuestro puño izquierdo en alto con mucha firmeza para aprobar estos postulados que todos nosotros hemos aprobado en un ejercicio de varios meses. ¡Que viva la UNUR, compañeros! Gracias, compañero. Bueno, entonces, como lo mencionó Ricardo, sigue el turno a Claudia, la compañera Claudia, donde nos va a dar algo breve de estos puntos y pasaremos a la votación con puño izquierdo. Bueno, buenos días, compañeros. ¿Cómo está la UNUR, compañeros? Pues es un día especial para nuestro Congreso, los principios y nuestros estatutos, compañeros. En los tiempos de corrupción, compañeros, necesitamos los principios y los estatutos. Lo que leyó la compañera Laurita, la declaración de principios, y lo que leyó el compañero Ricardo Arenas de los estatutos. Es para tener nuestras bases de soberanía y democracia, compañeros, y por el bien de nuestra organización, compañeros. Estamos de acuerdo en lo que leyó la declaración de principios y los estatutos. Que levanten la mano, compañeros, si estamos de acuerdo, compañeros. Venga, que levanten las manos y los que no están. ¿Sí? Bueno, quiero esas fotos, compañeros, por favor. Gracias, compañeros. Y los que no están de acuerdo, porque también aquí hay democracia, levanten las manos, compañeros. Hay uno, dos, por ahí. Bueno, estamos de acuerdo. ¿No están de acuerdo? Solo niños, compañeros.
la UNUR, compañeros. ¡Viva! ¡Viva nuestra organización en resistencia, compañeros! ¡Viva! Se ve, se siente, la UNUR está presente. Se ve, se siente, la UNUR está presente. Se ve, se siente, la UNUR está presente. Gracias, compañeros. ¡Viva los usuarios en resistencia, compañeros! Gracias. Gracias, compañero. En este momento quedan aprobados por mayoría los documentos que regirá el camino honesto de nuestra organización. Ahora damos la palabra al compañero Luis, que nos dirigirá una palabra y la clausura del Congreso Nacional de la Organización Nacional de Usuarios en Resistencia, UNUR. Y le cedemos la palabra. Buenos días, compañeros. El día de hoy se cristalizan más de 10 años de lucha de los usuarios en resistencia. Desde que Calderón dio el golpe a Luz y Fuerza del Centro como un proyecto privatizador, desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, todos ellos pusieron un grano de arena para despojarnos de nuestros bienes. Fue el usurpador Calderón quien le dio el golpe certero a Luz y Fuerza del Centro el 9 de octubre, 10 de octubre del 2009. En aquel entonces nosotros como usuarios habíamos siempre apoyado al Sindicato Mexicano de Electricistas y a los usuarios en resistencia. Desde ese momento nosotros nos pusimos en resistencia y nos opusimos al proyecto privatizador. Y yo quiero festejar con ustedes que hoy en día, 10 años después, somos tenaces en la defensa de nuestros derechos. ¿Cuántos años más va a durar la lucha? No sabemos. ¿Eso de quién depende? Depende del pueblo de México, que tome conciencia. Entonces, la UNUR, aquí está cristalizado años de lucha, años de experiencia. Desde que empezamos, nadie nace sabiendo cómo organizarnos, cómo autoorganizarnos, cómo darnos órganos de dirección. Hoy, después de 10 años, hemos madurado este proyecto. Ya no somos primerizos, ya sabemos por dónde van las aguas turbulentas de la privatización. Ya no nos engañan, no nos estamos chupando el dedo. Sabemos cuál es el enemigo a vencer, sabemos defendernos, hemos acumulado experiencias, a lo largo del camino hemos encontrado aliados, pero también hemos encontrado gente que nos ha traicionado. Esa gente que nos ha traicionado ahorita se quedan a la vera del camino. Hay que decirlo con sus letras, la NUE ya no representa a los usuarios, representa los intereses de las transnacionales. Hay otras organizaciones que sí podemos nosotros hacer alianzas, que sí representan a los usuarios, pero tal vez la dirección es la que ya no representa los intereses de los usuarios. Entonces, este congreso es muy importante porque somos una organización paradójicamente que empieza, pero que ya está madura. Es una paradoja, pero así es. Empezamos el día de hoy como organización, pero sus integrantes ya tenemos toda la madurez necesaria para encaminar la lucha, para defender el interés de los usuarios, que es lo que nos convoca el día de hoy. Y ya sabemos nuestras demandas. Básicamente se cristalizan en la renacionalización de la industria eléctrica y ponerla al servicio del pueblo. Si se cumple ese postulado, ya todo lo demás está ganado. En esta nueva etapa de lucha debemos de buscar aliados que piensen o que tengan los mismos intereses de nosotros, ya sea afuera del gobierno o adentro del gobierno, porque sí se vale, compañeros. Los aliados para eso son, para impulsar la lucha,
Entonces, aquí son bienvenidos todos aquellos que luchen por nuestros mismos objetivos. Los compañeros hicimos ya un compromiso de no traicionar a los usuarios, de seguir adelante, y si alguno de nosotros se cansa, pues también es válido decir abandono la lucha, pero los que no nos cansemos vamos a seguir, compañeros, por años más y por nuevas demandas. No solamente está la energía eléctrica, hay varias demandas del pueblo, porque el objetivo es elevar los niveles de vida de la población mexicana, que todo mexicano goce de todos los derechos sociales y económicos, porque nuestro país es muy vasto en recursos naturales y también somos muy vastos en población, en trabajo. Tenemos una población joven que nos puede impulsar al desarrollo. Si estamos ahorita postrados es porque nos falta organización, nos falta claridad y nos faltan objetivos de lucha, pero la ONUR para eso está, darle claridad a la lucha, organización, impulsar nuevos proyectos, y los felicito a todos ustedes por estar aquí en la lucha después de 10 años. Son todos unos luchadores, guerreros, y vamos a seguir adelante, compañeros. Y bueno, no me resta más que decirles que, bueno, felicidades a todos, felicidades a la ONUR, a nuestros aliados, a los que han venido aquí, como el compañero Mario Benítez, a mostrar su solidaridad con nosotros, y a todos los invitados, los señores de la prensa, el compañero Leo de Sin Censura. Un saludo para todas las redes sociales. Y bueno, siendo las 10:49 de la mañana del sábado 29 de febrero del 2020, estamos haciendo historia. Queda clausurado este Congreso Constitutivo de la CONUR. Hasta la victoria siempre, compañeros. Bueno, es que son años de lucha. Todo se pega. No podemos negar nuestro aprendizaje en otras organizaciones. Tarifa social, demanda nacional. Tarifa social, demanda nacional.